Dios es amor. 30 de abril de 2024. Hijos míos, comprendan su verdadera naturaleza, pues esta es la misma que Dios me dio en Cristo Jesús, porque Dios es amor. Sin embargo, el amor de Dios no es igual al amor del hombre, así como los caminos de Dios no son caminos del hombre, pero en mí aprenden los caminos de Dios, porque yo soy su maestro y pastor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en esta acción de Dios, al darme a mí, Jesucristo, su Hijo unigénito por los pecados de la humanidad, su amor se expresa en perfecta unión en mí. Porque soy del Padre y de la misma naturaleza y espíritu, pues Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque el Padre y yo somos uno en espíritu, unidad y propósito. Entiendan que el amor de Dios no es igual al amor del hombre, pues el amor humano tiende a ser condicional, y el hombre caído suele expresar su amor dando y recibiendo favores, y su amor se vuelve hacia adentro para beneficio propio, pues así es el amor del hombre. El amor de Dios se expresa muchas veces en dar libremente para el beneficio de otro, en servir al prójimo sin esperar nada a cambio, en visitar a las viudas, en sanar a los enfermos, en edificar el cuerpo de Cristo. Por eso les pido, hijos míos, que aprendan de mí, Jesucristo, porque quien me ha visto a mí ha visto al Padre, y aunque aún no me han visto con sus propios ojos, muy pronto lo harán. Porque bienaventurado el que cree sin haber visto, y vosotros me habéis visto en espíritu y en verdad, y me habéis visto en mis caminos, en el amor que os envío y en la obra que mis ministros realizan por mí y por vosotros. Así que me conocéis y me habéis visto, y cuando andáis en el Espíritu de Cristo que ha nacido en vosotros, andáis verdaderamente en amor, pues esta es mi naturaleza que os he dado, y esta es la de mi Padre que me la ha dado a mí. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y de nuevo, de la primera carta de Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Hijitos míos, ustedes son hijos del Dios viviente, Yahvé, pues así como Yahvé plantó un jardín en Edén, al oriente, ha sembrado en ustedes la semilla de la filiación divina, ya que yo soy su jardinero, quien cuida de sus almas. Porque han sido recreados en mí, creados en amor, y el amor de Dios está en su propia naturaleza. Entiendan que su redención plena está a las puertas, cuando conocerán cómo son conocidos. Amada mía, tengo tanto que explicarles, enseñarles y revelarles acerca de ustedes mismos y del propósito para el cual han sido santificados, pues esto ha sido un misterio en el corazón del Padre desde antes de la creación, y pronto lo comprenderán. ¿Quién, pues, os separará del amor de Dios? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. No. Vosotros sois más que vencedores en mí, Cristo Jesús, y mi amor se perfecciona en vosotros, mi esposa, porque los tiempos se acercan y pronto lo sabréis. El amor de mi Padre es invencible, porque Él es invencible, pues Dios es amor, y el amor es la esencia misma de Yahvé, porque Dios es amor. Uno de los muchos engaños que Satanás emplea para desviaros es presentar el amor como débil, indiferente, egoísta e inútil, pues estos son los caminos del hombre natural. En verdad, Satanás lo niega, pues es él quien ha sido derrotado, y el amor de mi Padre es invencible, porque no hay nadie como Él. En mí se perfeccionó su amor en la carne, pues por mi amor a mi Padre y a ti, mi esposa, me entregué a mí mismo como rescate sin pecado, porque eres grandemente amada. Y debes saber que eres la niña de los ojos de Yahvé, y tú, mi esposa, eres la niña de mis ojos, y con amor te rescaté perfectamente de la mano del enemigo, sin que faltara nada, con mi sangre expiatoria. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes Él ha redimido de la mano del enemigo. Hijos míos, puesto que Dios los ama tanto, tienen la obligación de aceptar su amor y sus palabras respecto a ustedes y la poderosa liberación que el Padre obró en mi sacrificio como su Pascua perfecta. Muchos de ustedes malinterpretan la culminación de la creación que les he hecho en mí, Cristo Jesús, y en el Espíritu que he creado dentro de ustedes, pues ese Espíritu es poderoso y es amor, porque es la misma naturaleza del Padre, ya que el Señor es amor. Miren, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y yo di mi vida por mis amigos, y al hacerlo, los he hecho mis hermanos e hijos de Dios. Miren qué amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no los conoce, porque no lo conoce a Él. Escuchad atentamente las palabras que di a Juan en su primera epístola. El Señor os ha concedido el máximo favor contra el acusador y contra los que os condenan, y ha hecho que sus acusaciones contra vosotros sean infundadas, porque habéis sido redimidos con mi sangre sin pecado, y sois absueltos de todos los cargos en mi obra redentora. ¿No habéis leído lo que les dije a los romanos hace ya muchos años? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿No habéis oído el testimonio de los hebreos, cuya voz da testimonio de mi inmutable sacerdocio? Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Escuchen estas palabras y dejen que penetren hasta lo más profundo de su ser, escuchen también la voz que dirigía la Iglesia de Roma, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Les resultan estas palabras demasiado maravillosas? ¿Se permitirán comprenderlas,
o se cerrarán a sus tradiciones vacías y a los falsos testimonios que creen, dados por falsos profetas que buscan desviarlos. Les cuesta tanto aceptar que han sido hechos justicia de Dios en mí, Cristo Jesús. Necesito que aquieten su mente y su corazón, y dejen que mi voz calme su espíritu y escuchen mis palabras. Ablanden sus corazones y destruyan su orgullo, pues tengo algo que decirles que los liberará de la esclavitud si tan solo creen en las palabras que estoy a punto de darles. Porque la voz de los romanos les habla mientras leen, así que lean y comprendan, y al comprender, acepten la verdad de su posición en mí, Cristo Jesús. Y estas son mis palabras. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No se limiten a leer las palabras, sino que lean cada una de ellas despacio y con fe en mí, porque yo he hablado estas palabras sobre ustedes, hijos míos, y yo, Cristo Jesús, los he librado de toda condenación en mí. ¿Acaso no entienden que han sido hechos justos por Dios? Entiéndanme, escuchen mi voz y presten atención a mis palabras. ¿Quién los condena? Cristo es el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Hijos míos, no los llamé a mí con justicia y verdadera santidad para condenarlos, y deben comprender la verdad, no tienen derecho a condenarse a sí mismos, y muchos lo hacen, y sus vidas se atormentan por este autodesprecio que el enemigo les ha impuesto. Permitidme romper estas falsas cadenas del enemigo, escuchen mis palabras y créanlas, porque son verdad, y están escritas para ustedes para que sean verdaderamente libres en mí. Porque los he liberado de toda condenación, y el enemigo y acusador de los hermanos ha sido arrojado. Ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la fuerza de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Entiendan, hijos míos, que son justos, y condenarse a sí mismos es desoír las palabras que el Padre les ha dado, así que no sean incrédulos, sino confíen plenamente en mis palabras, porque son verdaderas, y no se ha dado testimonio más verdadero. Entiendan la diferencia entre la autocondena y mi espíritu que obra en ustedes para convencerlos de pecado, pues, que le dije a Juan en su primera carta, si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón, y Él lo sabe todo. Amados, si nuestro corazón no nos condena, entonces tenemos confianza delante de Dios. ¿Acaso no entienden que mi espíritu, que he creado dentro de cada uno de ustedes, mi esposa, es quien los convence de pecado incluso después de haber nacido de nuevo en mí, Cristo Jesús, su Señor? ¿No habéis leído mi testimonio, que está escrito en el Evangelio de Juan, acerca del Consolador? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque voy al Padre, y no me veréis más. De juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Hijos míos, el Consolador os convenció de pecado, y os habéis vuelto a mí. Y por el nuevo nacimiento y por el poder del Espíritu que he creado en vosotros, el Espíritu de adopción, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, os he hecho justicia de Dios en mí. Por lo tanto, ya no sois condenados por pecado, sino por justicia cuando pecáis, cuando os volvéis a vuestros viejos caminos, porque a la serpiente le encanta engañar a mi pueblo y luego llevar acusación ante mi Padre y ante mí por sus obras impías, y yo soy vuestro intercesor. Porque, una vez más, el testimonio de Juan en su primera epístola habla sobre este tema. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hijitos míos, yo soy su abogado, y ustedes son justos en mí, y serán justos para siempre, porque la justicia ha nacido de ustedes. Por lo tanto, tengan un corazón compasivo para conmigo, y yo les mostraré sus pecados y sus errores, incluso sus malos hábitos y sus antiguas malas costumbres, a las que a veces se ven tentados a volver. Porque cuando su corazón los convenza, vuélvanse a mí y confiesen sus pecados, pues como dice la Escritura, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijos míos, yo os he declarado justos en mí, y el Señor os ha absuelto de todos los cargos en mí, porque no creéis en mis palabras de gracia y amor. Porque en ellas se expresa el amor de Dios, así como mi amor por mi esposa e incluso por el mundo entero, pues quien quiera puede venir, pero vengan antes de que se cierre la puerta, porque el tiempo se ha acabado. Volved a mí cada día y purificaos en mi sangre expiatoria, porque mi sacrificio es perfecto y definitivo. Porque los hebreos afirman claramente acerca de mí, el resplandor de la gloria, la imagen grabada de su ser, y quien sustenta todas las cosas con su poderosa palabra, por sí mismo efectuó la purificación de nuestros pecados, y se sienta a la diestra de la majestad en los lugares más altos. Hijos míos, entended que el Consolador también ha reprendido al mundo de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, y su sentencia es merecida. Pero hasta este mismo instante pretende arrastrarte a su merecida condena, así que viene a condenarte, por lo tanto, no escuches sus palabras y rechaza sus mentiras. Hijitos míos, anden en el amor de Dios que está en mí, Cristo Jesús, su Señor. Amen al Padre y ámenme guardando mis mandamientos,
Pues ¿qué dice la primera epístola de Juan? El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Te mando, esposa mía, que sigas andando como yo anduve y que guardes mis mandamientos, porque yo siempre hice la voluntad de mi Padre, así también tú debes esforzarte por hacer siempre mi voluntad, porque la mía es la voluntad de Yahvé. Para guardar mis mandamientos, tendrás que acudir a los hermanos, pues que dice la primera epístola de Juan. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Escuchad mi voz y seguid mis palabras hasta el final de la obediencia, y continuad amando a vuestros hermanos y sirviéndoles con amor, no por ganancias viles, porque vuestra recompensa está en mis manos, no en las de aquellos a quienes servís. Que nada se haga por contienda o vanagloria, sino que con humildad cada uno considere a los demás superiores a sí mismo. Soy tu maestro y pastor. Soy del Padre, de la misma naturaleza y del mismo espíritu. Yo soy la justicia de Dios, y os he hecho justicia de Dios. Yo soy aquel que tiene razón en sus caminos. Yo soy sin pecado, y yo te he justificado en mí, Cristo Jesús. Yo soy el que siempre y para siempre santificado, porque mío es el reino de Dios, y yo os he santificado con el espíritu de filiación. Yo soy el que derramó su última gota de sangre en la cruz para limpiaros de todo pecado, porque no hay pecado en el espíritu de filiación que os he dado. Yo soy tu intercesor. Soy tu defensor. Mantente preparada, esposa mía, porque los tiempos de la restauración están cerca, y mi aparición está más próxima de lo que piensas.